Bueno, continuando con el trabajo de investigación, vamos a hablar un poco sobre lo que es el capítulo número 8, lo que es observaciones metodológicas en el desarrollo del proyecto. Entonces, vamos a hablar un poco de ello. Por ejemplo, una de las observaciones metodológicas que vimos fue que el centro educativo, los docentes, o sea, no padecen, digamos, no tienen dentro de sus instalaciones o dentro de sus centro educativo, no mantienen digamos, una lacto, por ejemplo. También vimos que no poseen una aula especializada en este caso para poder hacer ese tipo de proyectos. Entonces, vemos, por ejemplo, no tienen los recursos. Es una de las otras metodologías, digamos, observaciones de las metodologías que ellos implementan. No tienen, por ejemplo, digamos, el aula adecuada para poder resolver proyectos dentro de su, digamos, centro educativo. Tampoco cuentan con el aula adecuada. Entonces, esos son algunos de las, digamos, observaciones de las metodologías que vimos que no son las más adecuadas. Entonces también los docentes no pueden aplicar esa metodología, ¿verdad? Porque tal vez se sienten frustrados, se sienten un poco diluidos, no sé, o sea, por ese tipo de, digamos, de metodología que ellos quisieran implementar, pero en realidad los recursos no se los, ¿cómo se llama? No se los proporcionan. Entonces, esos son algunos de las observaciones que vimos, ¿verdad? Dentro de ellos existen muchos, como por ejemplo el equipo pedagógico. Si no hay un equipo pedagógico dentro de la institución, no trabaja. Entonces tiene que ver mucho dentro de ello, ¿verdad? Entonces, también podemos hablar un poco sobre lo que es el cronograma, digamos, el cronograma de actividades que nosotros resolvimos. Como ustedes saben, por la emergencia que nosotros nos encontramos, solo pudimos discutir el tema, el tema que íbamos a investigar en la universidad. Nos reunimos alguna ocasión, elegimos a la escuela que íbamos a ir a poder hacer nuestra pequeña investigación, elaboramos una encuesta, le hicimos la carta a la escuela para poder ir. Dentro de eso estaban todas nuestras actividades, es donde las ubicamos dentro de nuestro cronograma, ¿verdad? Entonces, algunas de las que no pudimos hacer, que no pudimos ir al centro digamos, al centro educativo, fue la capacitación a los docentes, ¿verdad? Que le íbamos a dar una capacitación a los docentes, les íbamos a dar capacitación a los estudiantes. Entonces, eso fueron algunas de las actividades que no pudimos hacer, ¿verdad? Dentro de nuestro trabajo. Ya para finalizar, llegamos a las conclusiones, ¿verdad? Nosotros como grupo llegamos a la conclusión de que en el centro educativo donde nosotros nos tocó hacer nuestro proyecto, se llegó a la conclusión de que no cuentan con una aula adecuada para poder hacer sus experimentos, no cuentan como para poder hacer proyectos de su entorno. Y otra de las conclusiones a las que llegamos fue de que el maestro se siente un poco frustrado. Se siente frustrado, ¿por qué? Porque tal vez él tiene la metodología para poder enseñar diferentes proyectos dentro de un laboratorio, lógicamente, ¿verdad? Y no tiene los recursos necesarios, digamos, no tiene los recursos para poder implementar eso. No mantiene una aula, no tiene los materiales, aunque él contenga sus conocimientos, ¿verdad? Esa fue la mayor conclusión a la que llegamos para poder enseñar temas de ciencias naturales, ya sea de matemática también, ¿verdad? Que digamos que en matemática aplicado, digamos, a la ciencia también hay algoritmos muy importantes que hay que aplicar, más de nuestro tema, ¿verdad? Más de nuestro tema que va enfocado a lo que es noveno grado, a segundo año de bachillerato. Entonces hay muchas frustraciones y yo siento que los estudiantes aprenden un poquito más haciendo que una clase teórica.
Y dentro de las bibliografías que nosotros o documentos que visitamos fue, por ejemplo, digamos, alguna metodología de investigación, programas de estudio, libros de ciencia de segundo año de bachillerato, algunos libros de física para poder, ¿cómo se llama? Indagar sobre lo que es nuestra investigación. Dentro de los anexos, pues dentro de los anexos tenemos, digamos, la encuesta que nosotros íbamos a pasar, ¿verdad? Lastimosamente no se pudo pasar por la situación en la que nos encontramos. Bueno, eso era parte de lo que les iba a comentar dentro del trabajo. Espero que me haya explicado un poquito. Tal vez el video no ha sido el mejor, pero el esfuerzo se hace. Así que muchísimas gracias. Espero que tengan ahí unas felices vacaciones, más de las que ya tenemos. Gracias.